Hostia, esta pita. Ten sonido. Sí. Bueno, bienvenidos al capítulo 2 episodio 2 del podcast de Xerión. ¿Qué? Hoy tenemos el placer de entrevistar a la Longue, Ania Sana Longueira. Hostia, tardó un poco en introducirla. El camionero no es un invitado. Es entrevistador. Me estoy haciendo un tratamiento para tener la voz más viril, es algo que está muy de moda hoy en día. Bueno, pues Ana Longue Nutri, bienvenida. Adelante. Ay, las piernas. Bueno, encantada. Bueno, muchas gracias, chicos, por estar, por invitarme, lo primero de nada. Y nada, encantada de estar aquí. La verdad, teníamos una lista de invitados súper extensa. Increíble. Pero decidimos ponerte de primera. Por lo que sea. Por lo que sea, bueno, yo, vamos, agradecida. Bueno, creo que hay algunos que ya la conocéis, me parece. Sí. Estáis dentro de un corral muy selecto. Esto no lo digas aún, ¿eh? No lo desveles. No, eso no se puede decir. No. Bueno, pues preséntate. Bueno, pues preséntate un poco. nada, yo soy Ana Longueira, soy la nutricionista de Xerión Training Club. Y nada, como empecé, pues estudiando la carrera de nutrición y dietética y en cuanto, que también me preguntabais antes, pues la opinión sobre la carrera y a ver, realmente yo desde luego sí que, me gustó mucho la experiencia, pero es cierto que, que como todo... Has estudiado en Lugo, ¿no? Estudié en Lugo, sí. ¿Qué pasa? Que al final también me hice como una movilidad a Granada porque allí está como mucho más orientado también a la clínica. Lo que pasa cuando estudias nutrición en Lugo, también para que sepa la gente que esté interesada, para estudiar la carrera y todo, es cierto que está como mucho más orientada en la industria alimentaria, pues a la industria cárnica, a la industria láctea, estar más en laboratorios, digamos. Entonces a mí eso es algo que me di cuenta que no me gustaba tanto, que vale, que sí, que está entretenido todo, pero al igual no es algo en lo que yo me quería especializar más, que quería más el trato humano con las personas. Entonces, pues eso, estuve mirando y es cierto que, ciertas universidades, como era Valencia, en Barcelona, en Granada, en Sevilla, como que está más orientado pues a la clínica, a las patologías. Entonces, pues me hizo una movilidad. De un año. De un año, sí. Me hizo una movilidad y la verdad que, es cierto que me coincidió bastante con el COVID, entonces fue como un poco semipresencial, pero igualmente pude ir a la universidad, presencialmente, y lo disfruté mucho, aprendí mucho y me di cuenta que me gustaba más estudiar el trato, digamos la nutrición en base a el tratamiento de las patologías. Porque eso fue a la hora de escoger esa formación universitaria lo que te dio pie a ello. Sí, efectivamente, al final es cierto que a mí todo lo que viene siendo en torno a la salud siempre me ha interesado mucho. Y sobre todo pues me considero que al final soy una persona cercana, que me gusta mucho pues el trato con las personas. Es cierto que incluso había gente en mi carrera que, estaban ahí en nutrición y los veis que al igual había ciertas skills que no tenía como al igual pues más desarrolladas o, ¿sabes? Quiero decir, no es cierto, en plan que al igual pues son más tímidos o no. Quiero decir, considero que también tienes que ser una persona más abierta en este campo. Entonces, eso es cierto que directamente se iban a laboratorios. ¿Sí? A ver, ¿qué decir? Claro, una persona más introvertida, que no quiere ese contacto con tantas personas. Efectivamente, eso es a lo que me refiero. Claro, No malinterpreten. Eso sí, creo que tiene bastante relación o correlación con nuestra carrera también. Si eres muy cerrado a la hora de trabajar con la gente, te falta algo. Sí, como que no, y considero que eso también, incluso la persona que viene, que ha decidido tener un servicio contigo, porque al final es muy personalizado, esto también pasa tanto con un fisioterapeuta, con un entrenador, con un psicólogo, que al final depende mucho de quién está enfrente como profesional, que conectes. Entonces yo considero que tienes un psicólogo que no quiere hablar lo tiene jodido. Solo escucha, no habla. Desarrolla, bueno. Escucha pasiva. Desarrolla. Ya, total, Pero
Pero sí, o sea, quiere decir que al final tienes que tener esa conexión. Por supuesto. Y eso es lo que yo también pues intento Después compartir. hablaremos más centrados en ese tema Efectivamente. de qué parte de la consulta es la conexión con Claro, todo, ¿no? claro, sí. Y Bueno, pues metiéndonos un poco en preguntas que tenemos por aquí. Hablando del tema, yo creo que más se ve ahora mismo de la nutrición, la nutrición en redes. vale, sí. total. ¿Crees que estamos más informados que nunca o más confundidos que nunca? Más confundidos, al 100%, o sea, 100%. Sobre todo me doy cuenta bastante eso en consulta que incluso hay gente que me confiesa y me dice, mira, es que le he preguntado a ChatGPT y es que he visto esto en Instagram y lo he probado. ¿Sabes? Y es como, a ver, bueno, hasta cierto punto, quiero decir, la nutrición sobre todo es que es muy personalizada y muy individualizada. Es decir, vale, pueden decir, venga, suplementos, suplementate de esto. Ay, es que si tienes X síntomas, sobre todo, que muchas veces lo de las redes es que se centran en un problema. Te describen el problema para que tú te sientas identificado y tú entonces lo compres. Te autodiagnostiques. Exacto, y en cuanto a suplementación y todo, para que lo compren. Entonces, al final, también por eso es muy importante primero pasar el filtro por un profesional, de decir, oye, sí, estoy notando esos síntomas o me noto pues esa carencia. Hombre, primero consúltalo con un profesional y al profesional consúltale en todo caso las dudas que tengas, pero no te autodiagnostiques. Creo que en ese caso en las redes sociales el problema es que tampoco sabemos cribar. Bueno, el perfil público general, las habilidades de poder cribar una información que ven pues, en una historia está difícil, y creo que ahí está el papel del profesional a la hora de entrar, decir, mira, esto lo hay que coger con ciertas pinzas, Exacto. no vale para todo el mundo. Y que muchas veces es marketing. Sí, claro, Exacto, seguro. sí. Están para vender. Están para vender directamente. Efectivamente, o sea, al principio Instagram empezó también como algo pues de compartir la vida y subir un post, y a día de hoy está claro que es un negocio. Sí, sí, sí. Hay Entonces, publicidad en todos lados. Efectivamente, Sí, tal cual. entonces, ¿qué pasa? Que al final si tienes una carencia, una necesidad, se van a aprovechar de ello. Sí, claro. Las famosas cookies. Sí, efectivamente. También es verdad que cada día queremos la información más masticadita y al pie, ¿no? Inmediata. Por eso, en plan... Por eso sí. triunfan esos pods, estos vídeos cortitos, tal, que te dicen Claro. esto, sí. lo otro. Total. Y si no tienes gancho en los primeros 3 segundos, has Efectivamente, perdido el vídeo. pero, No, es que no eso, sirvió de nada. pero es que eso es un problema que deberíamos incluso de nosotros entrenarnos, porque eso viene siendo de que cada vez la dopamina, Sí, o sí. sea, al final si nosotros no aguantamos 20 segundos en un vídeo, es que estamos jodidos, ¿eh? Sí, Es sí. decir, y yo a día Sí, sí. de hoy me cuesta ver una serie de media hora. Y tengo que entrenarlo, porque al final, vale, no, ahora me vais a decir que estáis media hora sin de repente, oye, pues el móvil, el no, No, sé no, qué, tal cual, el sí, no sí. sé cuánto. Pues sí, está claro, bueno, vale, pero o sea, por lo general, o sea, qué suerte, pues, Entreno mucho la dopamina, ¿no? pues yo también la quiero empezar a yo decía- entrenar. Ahí aquí lo llaman al fijo nada más. O sea, vale, Yo decir pero que desde que puse lo del modo de descanso, que tiene, bueno, en mi caso el iPhone, Sí. es la calle. Solo tiene para ciertas personas que si me hablan me avisa como tal, si Oye, no, no me avisa pues, de nada. pues genial. A partir de Hasta las cierta 6 de la hora. mañana, Total. 6:30, 6:30, no sé cuánto lo tengo, no me llega notificación ninguna, te aparece Mil rollo, pues veces. Instagram, notificación, pero no te sabe ni lo que es ni nada, a no ser que sea de una persona que, pues, por ejemplo, Sí. mis padres, Sí, 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 por sí. poner un ejemplo. yo estoy con los fines de semana tengo un modo no molestar. En plan, digo, es que no quiero, o sea, no quiero notificaciones, y de hecho el reloj cada vez ya el iWatch lo llevo menos, porque es como, ¿sabes? Que la vibración, venga, ay, alguien me ha hablado, ay, no sé qué, entonces es como, A mí tío, no. empieza a estresarme también eso. En casa, de hecho, me lo quito Sí, muchas veces por sí, eso. sí, sí, Porque si no es como, me están llegando notificaciones todo el seguido y rato es como, joder, no, vas no a puedo hacer prestar algo atención a nada. y en el camino a algo tienes tres estímulos que te desvían. O sea, ahí soy yo, madre. De No, hecho, que es ahora verdad, entiendo es más Es que es cuando mi dicen, despiste. entiendo más la parte de la gente, por ejemplo, que en COVID tenía que hacer el teletrabajo en casa y que hicieron como montarse una oficina Aparte. dentro de casa y separaban una cosa de la otra. Lo llego a entender más. Sí, claro. El tener Hombre. ese espacio y decir, vale, esa habitación es mi trabajo, fuera, estoy Desde en mi luego, casa, es lo que hay. 100%. Yo lo decía también como entrenar.
Yo me preparé un sitio para entrenar y era como el tiempo que dedicaba a eso era ahí encerrado para no estar a otras cosas. Sí, porque si no, ni respetas ni tiempos de descanso ni nada. No. Te Es que aparece tu primo, aparece tu madre. No, claro. Es que tienes que tener mente fría. Sí, sí. O sea, lo que tiene Iñaki, vaya, mente fría. O Bueno, sea, tampoco mucha, pero bueno. La concentración depende de cuándo. Soy muy selectivo, Luque. Modo avión. es padre. Ayer- Sí. Ayer por un momento llega un cliente, le íbamos a enseñar el horario que tenemos en Instagram en destacadas, Sí. saca Iñaki el móvil, empieza a teclear para buscar el perfil de Xerión y veo que empieza a escribir Aerox. Y yo, ¿qué haces? Y dice, "Bof, ¿cómo estamos?". Esto fue tal cual, ¿eh? Algún día me entenderéis. Difícil. Demasiados frentes. Sí. Y siguiendo un poco por esa línea, la expectativa que crean esas redes sociales Ajá. versus la realidad, lo que es conseguible por todo, Es por que cada persona. hay una distorsión de la realidad y eso, a ver, yo soy de las que cree que las redes sociales y distorsionan eso, la realidad y con ello pueden conllevar a ciertos Trastornos. trastornos, sí, de la, o sea, Sí, tanto de la conducta alimentaria como de la imagen corporal. efectivamente, dismorfia corporal Sí. y sí, TCAs. Entonces, al final, como que tienes que tener también cuidado y por eso también considero que el público más vulnerable obviamente son los adolescentes. O sea, es que muchas veces hasta lo pienso en mi propio cuerpo y digo, vale, porque todo esto ha explotado ya cuando obviamente tienes un recorrido, puedes ser más maduro, pero es que a mí esto me llega al igual, coger con 14 años este boom de las influencers, todo, venga, maquíllate, el skincare, el no sé qué, esta suplementación, esto todo, y al final absorbes sin filtro y te dejas llevar por los referentes que tienes. Y si trabajas un poco en este ámbito, tienes una pequeña base para saber diferenciar qué cosas se pueden conseguir, qué no, qué es Exacto, verdad, qué no. exacto. Pero alguien que esté fuera de nuestro mundo no tiene ni idea. Exacto, Y efectivamente. también muchas veces con nosotros mismos ser objetivos no es fácil. No, no, para nada. Porque claro, tú también piensas que te puedes marcar un ideal y cuando te autoengañas a ti mismo, que en mayor o menor medida lo hacemos todos también, Sí, ¿no? sí, por Porque supuesto. cuando queremos alcanzar un objetivo, ese objetivo puede ser algo razonable o no. O a medio o largo plazo. Claro, puede haber muchos o- factores ahí. Efectivamente, Y sí, aparte, sí. hay otra cosa yo creo que es bonita en ambos ámbitos, ¿no? Es decir, intentar pelear por un objetivo, al margen de no simplemente la consecución del logro determina que el disfrute del proceso no pueda estar ahí, ¿no? Efectivamente. Es decir, imagínate, por poner un ejemplo concreto, estando ya el verano, alcanzar un porcentaje graso. El hecho de no alcanzar un porcentaje graso bajo no significa que hayas hecho las cosas mal, Para nada. porque hay muchos otros factores ahí por medio. Efectivamente. Pero si has ido poniendo todos los pilares para que en base a tus posibilidades y de una forma saludable llegues en el mejor momento, en el mejor punto posible, Exacto. ¿qué frustración tienes que tener, ¿no? Efectivamente, y al final yo lo que digo no es poner un número, porque muchas veces es como, quiero llegar, se sientan, quiero llegar a este número. Y a ver, bueno, o sea, quiero decir, es que, quiero decir, eso sí que es irrealista, puede ser real, Sí, sí. pero al final es lo que dice Iñaki, te puede frustrar y también tienes que pensar un poco de, imagínate, símil, fútbol, tienes la pelota en el centro del campo y los pequeños movimientos, como viene siendo el entrenamiento, la nutrición, el gestionar el estrés, vienen siendo como patadas que te van acercando a la portería. Entonces, quiero decir, al final considero que somos muy duros con nosotros mismos de pensar que si no llegamos a ese número, todo por la borda, porque entonces, quiero decir, tienes que ser autocrítico y pensar todo lo que estás luchando Sí. y todo lo que estás trabajando día a día en acercarte. Y no sé si también podrías aprovechar para comentar un poquito ahora los diferentes somatotipos, ¿no? Vale. Y en base a eso también cómo puede variar Sí. un poquito también el logro de objetivos o los perfiles de personas, ¿no? Que te acuden a Efectivamente.
a la consulta. Efectivamente, sí, porque al final es también lo que intento como de, bueno, enseñar. Al final hago como el estudio de antropométrico, cojo pliegues, perímetros, y obviamente siempre ese estudio pues te da como un resultado un poco de cómo viene siendo como la estructura en base, sol global, hueso, bueno, lo que acabo de comentar, perímetros y pliegues, en cuanto a porcentaje graso, porcentaje de masa muscular. Entonces, por lo general hay 3 tipos: mesomorfio, ectomorfio y endomorfio. Y al final yo siempre suelo decir, bueno, de que se fijen más o menos en 3 figuritas, que viene siendo pues una persona que es como mucho más delgada, que tiene menos porcentaje graso, que se viene siendo como la ectomorfia, al igual como más, pues imagínate un maratoniano, una persona que al final pues el porcentaje es menos. Ella genéticamente tenga una precisión, una predisposición a Exacto. no almacenar grasa. Efectivamente, o eso, tiene una estructura ósea mucho más larga, incluso también. Entonces, al final, también luego, en cuanto a la mesomorfia, es una persona que tiene una gran estructura muscular, o sea, masa muscular, y al final puede ser pues es una persona culturista, donde tiene un porcentaje de graso mucho menor, con un porcentaje de masa muscular mucho mayor. Y luego la endomorfia, que la endomorfia viene siendo una persona que tiende a acumular mayor tejido adiposo. Y nada, pues eso, entonces al final, en base a los resultados que me da, pues puede ser como una mezcla de ambos tipos. Pues por lo general sí que es cierto que suele ser pues mucho mesoendomorfo, que al final tiene pues la gente que hace ejercicio o que hace deporte, pues al final tiene la musculatura desarrollada, pero sí que tiende un porcentaje a acumular grasa. Entonces, realmente los que más recibo en la consulta suelen ser tipo así, y lo que hacemos es pues afinarlo un poco más a través de la alimentación, del deporte, afinar un poco Ahí el volvemos porcentaje un graso. poco a lo mismo, ¿no? Que el objetivo, yo creo que ahora mismo que todo el mundo quiere buscar casi siempre es bajar de peso. Efectivamente. Entonces siempre te vas a orientar un poco más hacia el endomorfo que no hacia el ectomorfo. Efectivamente. Seguro que tienes pocos clientes que te lleguen diciendo, no, quiero ganar masa muscular y quiero no ganar peso. Ya, sí. O sea, al final, a ver, ese es lo que dices, un poco el objetivo siempre es como reducir como esa puntuación, porque al final, en cuanto al resultado lo ves como por puntuación. Pues entonces al final es que la puntuación de la mesomorfia vaya aumentando y de la endomorfia vaya bajando. Al final no deja de ser, dicho de cierto modo, como un indicador de salud, ¿no? Sí. Y sobre todo que es que yo algo que siempre suelo compartir es el índice cintura-cadera, donde obviamente pues ahí está correlacionado si hay mayor o menor riesgo cardiometabólico. Entonces a mí eso es algo también que, o sea, que mido en cada consulta y que les comparto ya esos datos, ¿sabes? Para que vayan teniendo en cuenta. Yo creo que un punto difícil es ese, es el de no importa tanto el numerito que marque la báscula, porque a veces hay que valorar un poco si tienes problemas pues, cardíacos o lo que sea, y hay mucha gente que está obsesionada con el numerito que pone la báscula, y a veces el numerito puede variar, sobre todo si empiezas a entrenar. Claro. El numerito se te vuelve loco. Y utilizar los números como punto de partida para ver hacia dónde vamos. Claro. Es decir, Exacto. si estamos progresando o no, quizá, pero no utilizarlo solo como un objetivo de no, quiero llegar a este número. No. Claro. ¿De dónde partimos? ¿Estás dónde progresando? Es un camino largo. Exacto. Y tomarlo con calma. Y que es que un número no lo dice todo, quiero decir, o sea, si tú te subes y pone, ejemplo, 82, vale, pero es que ahí puede haber mal estrés, mala gestión del estrés. Puede haber, pues eso, que malas rutinas en el trabajo o horarios desorganizados. Puede haber, pues, problemas en casa. También. Puede haber déficits nutricionales. Puede haber, quiero decir, porque al final, algo también que había, bueno, que me habíais comentado, pues eso, es lo de las personas al final que son delgadas pero que realmente no están metabólicamente. No quiere decir salud tampoco. Efectivamente, que entonces al final una persona delgada no quiere decir que esté metabólicamente saludable. De hecho, había leído lo del, bueno, un concepto que se dice TOFI, que es como thin outside but fat inside. Entonces al final es como que al final tú lo que muestras a la población y te ves en el espejo es decir, wow, qué poco porcentaje graso, increíble,
pero de verdad que dentro pueden estar tus valores, tus indicadores de salud mal. Y de hecho yo esto es algo también que veía mucho cuando bueno, estuve viviendo en Dublín y al final trabajaba pues, en una tienda de ropa, y uno de mis managers, es que me acuerdo siempre, de verdad que era una persona mega hiper delgada, que tú dirías, wow, vaya porcentaje graso. De verdad que lo que comía todos los días en el lunch, o sea, es que era pollo frito todos los días, con patatas ajo todos los días, con ketchup todos los días, y el día siguiente y una pizza todos los días, y luego y McDonald's todos los días, que es que no veía ni un trozo de verdura, ni un trozo de fruta, ni nada, y no hacía ejercicio tampoco, pero lo veía súper finito. Pero ¿qué pasa? Que claro, yo sabiendo ya todo lo que sabía, decía, guau, es que este chico... Pero ¿qué pasa? Que venía una vez al mes, estaba enferma. O sea, y yo digo, a ver, obviamente tu sistema inmune está comprometido. Es decir, no está funcionando bien. Y es que eso, con fiebre, con tos, con Ahí todo... hay otro concepto que a lo mejor mucha gente no conoce, que es la grasa visceral. Efectivamente, También puedes también. aprovechar para explicar un poco pues, Sí, qué sí, es sí, y, sí. y si se relaciona más o menos con enfermedades cardiovasculares. Claro, sí, sí. De hecho, yo es un valor también que mido y que comparto en consulta, porque al final la grasa que se encuentra alrededor de los órganos dicen que es como la más perjudicial y la que más hay que tener en cuenta, porque al final, bueno, puede haber pues eso, fallos en ciertos órganos, por ejemplo, tener lo del hígado graso no alcohólico, al final es por grasa que se encuentra alrededor del hígado, y eso al final puede llegar a comprometer a la Sus función funciones. de los órganos. Entonces eso es muy importante, pues tenerlo controlado. De hecho, es mucho mejor, imagina, a nivel cardiometabólico y saludable, es que la grasa sea superficial, es decir, que la grasa esté pues al igual más tríceps, más subescapular, pues más en el muslo, que la grasa que se acumule aquí. ¿Sabes qué pasa también? Que normalmente un cuerpo ectomorfo está más asociado a menor tejido adiposo, ¿no? Si tú ves en una persona menor tejido adiposo debajo de la piel, normalmente hemos entendido que esa grasa visceral va a ser menor, Efectivamente. ¿no? Cosa que no tiene por qué estar correlacionada. Entonces, con esa creencia popular, en casos como el señor este que comentabas, que quizás se mantenía delgado con una mala alimentación porque el déficit calórico que terminaba teniendo respecto a las calorías que él necesitaba en su día a día era muy grande. Entonces es una persona malnutrida, mal alimentada, y que como está con un déficit consigue, comiendo lo que le da la gana, llegar a ese estándar que, Y, hombre, que él quiere. Y que teníamos gasto energético en donde trabajábamos, hay gasto Claro, energético, que andas yo 25.000 pasos por día. Ahí aprovechamos para lanzar también con otra pregunta que teníamos, que si en redes sociales vemos todo desde una perspectiva muy simplista, es decir, todos son calorías y todos son macros. Sí, desde luego, o sea, y lo mítico de más proteína, y luego lees los ingredientes y dices, vale, me estoy metiendo edulcorantes, me estoy metiendo esto que no sé qué es, nunca lo he leído, pero no es ni manzana, ni pera, ni brócoli, Sí. o sea, no sé qué ingrediente es este. Entonces yo siempre digo, si no conoces el ingrediente, desconfía, quiero decir, o sea, eso no va a hacer que... No te bases solamente en un macronutriente y decir, wow, vale, sí. O sea, hay otras maneras mejores de meter la proteína, quiero decir, y más saludable, y que no obviamente sea proteína con mierda. Es todo lo que te ¿sabes? llevas alrededor. Efectivamente, o sea, no te centres en uno. Entonces, y también a nivel eso, calórico, ay, sí, es que bueno, tiene obviamente el poder de los edulcorantes es que sean menos calóricos que el azúcar. Entonces, obviamente, vale, son más dulces, pero es que al final es como, vale, pero es que está visto científicamente que los edulcorantes también desequilibran la microbiota. Entonces, a la larga, tampoco es beneficioso. Sí. Entonces... Y aparte que seguramente un punto muy importante es educar tu paladar. Exacto, Para a los alimentos reales eso es, y al eso sabor es, real. y al Sí, sabor de cada sí, sí. alimento. De No hecho, siempre los alimentos dulces o los alimentos salados. Sino efectivamente, de hecho, algo que se le recomienda a los niños es que no le des un alimento ultraprocesado o muy palatable hasta que lleguen, pues eso, edad 3, 4, 5 años. ¿Por qué? Porque obviamente le das una chuche o una galleta que tiene muchísimo sabor, luego le intentas dar el pescado blanco,
con patata, ¿qué va a querer? O sea, es que esto te lo va a expulsar. la merluza. De hecho, ¿Cómo gestiona un padre Exacto. Iñaki. ese tema? No, La ley seca. Ley seca. En nuestro caso es ley seca. O sea, nosotros de momento, Leire no ha cumplido 2 años y sin querer ser tampoco demasiado radicales, el azúcar de momento no lo ha tocado. hombre, pues me parece genial, fantástico, sinceramente. O sea, es que luego hay los valores que hay de sobrepeso y obesidad infantil, que oye, eso al final, a la larga, también ya nos hace pues un desequilibrio metabólico y hormonal. De hecho, fue muy gracioso porque este fin de semana fuimos a una boda de un amigo y en la mesa nosotros le llevamos 2 tuppers chiquitines y uno tenía tofu. Estábamos todos sentados ahí, le abrimos el tupper y le decimos a Leire, Leire, mira, es tofu, y se pone, ¡tofu! Una cosa que dices tú, wow, aparte tofu sin aderezar, algo seco. Pues la estáis educando increíble, o sea, va a ser invencible. El resto de la mesa pensando, vaya frikis. Va a dominar el mundo, Leire. O sea, wow, sí, es que es eso, y es que es mucho más difícil reeducar que educar. O sea, obviamente, una vez sabes el pedazo potencial que tienen, pues eso, el sabor, cuando pasas del sabor azucarado de fresa, melocotón, bla, bla, pum, al yogur natural, pero tú le echas fresa, melocotón, tal, ¿sabes? Ahí tú ya incluso estás notando un cambio, pero es que, hombre, a la larga es que tienes que reeducarte porque es que esto es sostenible y es salud, y esto solamente es... le echan azúcares inflamatorios, le echan, o sea, no... Bueno... Aparte que hay que pensar que todos esos alimentos están hechos para que sean adictivos. Efectivamente, la industria es el objetivo de este tipo siempre de lo alimentos. digo, el marketing de la industria funciona de puta madre. O sea, se les da genial. O sea, funciona muy bien ese departamento. O sea, Vamos a poner un caso chistoso aquí. Partimos Compramos de que es una un necesidad producto básica. que teóricamente era proteínas, Es que, total. su primer ingrediente era maltitol. Sí. Primer ingrediente, O sea. antes de ninguno. Maltitol, la base. Sí, un alimento que en teoría era proteico. claro, es que es lo que Sí, sí. estábamos hablando. Cuando llega el primer ingrediente, dentro de, Sí. de la etiqueta de un producto, el primer ingrediente suele ser el que más porcentaje van por orden de cantidad, ¿no? Cuanta más cantidad, antes va el ingrediente. El primero, maltitol, un polialcohol. Y tú, de locos. De locos. ¿Dónde hay la devolución? Aquí no sé. Compre rollos de papel higiénico, por favor. Que es un problema que, por ejemplo, en el caso de Leire, que tú vas a un parque o vas a un campamento de niños y lo que tiene Leire para comer el tofu es la excepción. Exacto. Lo normal es que te saquen una bolsa de patatas y que igual no es ni para compartir entre los niños, es solo para uno. A mí me pasó cuando fui monitor de campamento de tener que dar una charla un poco de no me podéis mandar a los niños con un paquete de príncipe entero para él, una caja de rufles entera en formato Sí, familiar sí, para sí, él, sí, porque Bueno. eso es una barbaridad. Y en esas épocas, que yo también era monitor de campamentos, ya no lo que traían los niños, No, bueno, sino claro. lo que se les daba dentro del propio campamento. Porque Efectivamente. en la merienda Ya. podría ser perfectamente un paquete de galletas sí, y un Total, bifrutas. total. Así Pero es que tanto pasa ahí como en los hospitales. Sí. Que bueno, que ya no, o sea, si nos metemos en ese tema, que aún hace nada a una paciente, bueno, le hicieron una intervención para quitarle las amígdalas. Yo, ¿qué tal? ¿Cómo fue el proceso? Todo. Y me dice, bueno, Ana, si ves lo que me han dado nada más despertar de la operación, te caes redonda. Sí. Zumo azucarado y colacao colacao azucarado con leche. Y yo, genial, la verdad es que está genial. O sea, A mí- ¿en qué a mí- momento? A mí cuando me las quitaron de pequeño, lo primero que me dieron fue un helado de los de hielo. Lo primero. O sea, Agua sí. con azúcar. Entonces, Sí. pero es que al final es lo que decíamos antes, en plan, la industria predomina, la industria al final Y en este es caso, poderosa. en hospitales y así, y en campamentos, yo creo que se esconden un poco detrás del presupuesto. Y no están así.
Porque comprar solo galletas y zumos envasados no te va a salir más barato. ¡Qué plátano! Fruta fresca. Claro, sí. Quiero decir, o sea, exprimir un zumo que valga y tal, pero es que hay máquinas, o sea, la del Mercadona. Sí. Te coges, si quieres zumo, o sea, si lo que quieres, que obviamente siempre digo, mejor masticar la fruta, la matriz alimentaria completa, pero oye, si quieres zumo de verdad, la máquina o exprimir o yo qué sé, o sea, que hay un montón de sustituciones, sí, sí, o sea, Sí, que hay opciones saludables sin que tengas que romperte excesivamente la cabeza. efectivamente. O sea, y y bueno, yo creo que, imagínate, estás viajando, vas con el tiempo justo, quieres tomar algo saludable, siempre Imposible. vas a tener algún sitio con frutos secos. sí, Sí. eso desde luego. Frutos o secos, fruta- es decir, una bolsita de Sí. cacahuetes, Sí, anácardos, 100%. tal. Te coges eso y una botellita de agua y mira, no será la merienda que más te guste, pero por lo menos estás comiendo algo y si ya, en lugar de cogerlos con a tope de sal, los coges Sin sal. al natural, Sí, o si eres un poco golosillo, tostados, Locura, te me vuelvas loco con el estado. Que- Bueno, de hecho lo hablábamos ayer, de la comida que hice yo ayer. Que por dices eso. tú, me llevó 5 minutos en hacerla Es que y sí. probablemente me valió un tercio de lo que me puede valer un menú en el Macao. yo me sé de uno que subió una historia hace poco de 3 minutos haciendo comida. Muy bien, a ver. Ayer me llevó Es que menos es- de 3 es minutos. que es abrir conservas, Sí, sí. poner. No, ni conservas. Ayer no tenía tiempo de cocinar porque tenía literal 1 hora para comer y volver. Ducharme y volver. Pimiento crudo. Pim pam cortado, queso feta y un chorro de aceite de oliva. Esas eran mis verduras. Dices tú, ay no, es que no tengo tiempo de comer Ya. verduras. Mentira. Es que mi cara cuando me dice no tengo tiempo y mi ceja en plan levantándose, en plan, seguro. Claro, sí, sí, sí. Pero a Sí, ver, también la importancia de lo que decías antes, de un contexto, ¿no? Porque hablamos pues, de los frutos secos o de alimentos que sabemos que son saludables como el aguacate, el coco. Pero dices tú, si no tengo un contexto en un plan general, a lo mejor esos alimentos son los que te arruinan la dieta también. Efectivamente, obviamente. O la sí, pauta sí. nutricional. Sí, 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 desde luego. O sea, quiero decir, al final todo en su justa medida y, digamos, bueno, con el protagonismo que se merecen en el plato. O sea, quiero decir, con las cantidades, yo siempre muestro el plato saludable, que está basado un poco en el plato de Harvard, y al final lo que intento es, oye, más que nada para que ellos sean conscientes y lo vean. Y porque más que muchas veces mucha gente también lo que hace es que al principio pues vienen con me enseñan fotos de los platos, que lo suelo pedir bastante, y es como todo revuelto, como todo muy entonces tú ahí tampoco eres consciente de las cantidades. Imagínate una ensaladilla, pues que al igual que tiene muchísima patata, solamente un huevo y apenas tiene atún, entonces, y mucha mayonesa, entonces es como vale, a ver, si distribuimos y lo separamos así un poco, vamos siendo conscientes de qué parte Claro. de Sí, protagonismo está tiene. claro que cuanto más elaborada sea la comida, a veces más difícil es saber cuánto estás comiendo. Efectivamente, sí, sí. sí, sí. Tocando ahora un poquito esto que comentabas, un poquito en la distribución del plato, ¿qué te parece la pirámide nutricional y lo que han comentado ahora de esas modificaciones en la jerarquía de la misma, ¿no? Que ya sabemos que has divulgado algo en redes, pero por ponerlo en contexto en la charla que estamos teniendo. A ver, Más para atrás ahí, porque la cámara de la de lado. sí, o sea, obviamente, claro, el que se había visto. Moveume medio metro o moverse el... Bueno, o sea, la pirámide eso de alimentaria, la que se basaba pues eso, no sé, elaborada por Estados Unidos, bueno, por el gobierno de Estados Unidos. Es cierto que hace años, digamos que en la base, porque al final va como la base lo que tiene que estar siempre, y si va creciendo, pues lo que debería de estar más ocasionalmente de vez en cuando. Con menos cantidad. ¿no? Efectivamente, entonces obviamente antes tenían en la base más productos refinados, más basados solo eso, pasta, harinas, y obviamente se ha visto que eso a la larga está como haciendo, bueno, desarrollando mayor, bueno, perdona, es que no sé cómo Tranqui, Ana. al final es como que se está viendo que hay un mayor desarrollo de enfermedades crónicas a la larga, viene siendo diabetes, hipercolesterolemia, pues hígado graso, síndromes metabólicos. Entonces, ¿qué ocurre? Que obviamente esas cosas como que empiezan a aparecer ahora en alta cantidad que en comparación hace 20 años. ¿Por qué?
porque todo esto como que sigue siendo, aunque lleve 20 años, sigue siendo realmente nuevo, y para poder obviamente ver unos resultados científicamente tienes que ver un tiempo pasar. Entonces, de aquí hace 20 años, que fue cuando empezó más o menos el boom del McDonald's, pues en los años 2000, 1990 y pico, claro, obviamente era nuevo, no existían estudios, no estaba tan correlacionado alimento ultraprocesado con enfermedad crónica, inflamatoria o obesidad, y a día de hoy, 20 años más tarde, se está viendo que esa correlación tiene mucho más sentido. Entonces, obviamente, en base a eso, por eso también han decidido como un poco modificarla. Entonces, pero, ahí entran en juego exactamente media vuelta. Sí, a ver, lo han invertido. Entonces, al final, yo siempre lo que, por ejemplo, digo en consulta y estoy de acuerdo es que obviamente también bases también mucho tu plato en proteína, verduras y obviamente tu parte de carbohidratos, pero que sea carbohidratos complejos, es decir... Es que a lo mejor está más el foco del problema en el origen, Exacto. en el origen del macronutriente, Exacto. que no en el grupo de macronutrientes de por sí, ¿no? Porque si no volvemos un paso atrás y ahora demonizamos el carbohidrato No, otra vez. para nada, claro. Es de dónde viene eso, Sí. de dónde viene el origen. O sea, obviamente no va a ser un pan blanco, una pasta blanca refinada que apenas tiene nutrientes, porque lo que hacen es que cogen el cereal, lo liman muchísimo y se queda solamente la glucosa. Entonces, no, tú si coges un cereal integral que tiene su fibra, sus minerales, su vitamina, al final digamos que es mucho más denso nutricionalmente, nos aporta mucho más. Entonces, pasta integral o pasta de harina de lenteja roja, o sea, es decir, es una pasta que al final proviene de un alimento mucho más denso nutricionalmente. Entonces, eso es yo lo que enseño en consulta. Aprovechando esto que has dicho, ¿no? Densidad nutricional. Sí. ¿Qué te parece la polémica que hay en torno a que las dietas carnívoras, paleodieta, Keto. animal-based, keto, todo esto, digan que son dietas nutricionalmente mucho más densas que las vegetales? A ver, que las vegetales, las vegetarianas, ¿te refieres? Que están ahora, hay mucha confrontación, ¿no? Entre Sí. personas que siguen dietas estrictamente vegetarianas versus personas que siguen este otro tipo de Paleodietas. bueno, A ver. dietas más enfocadas en alimentos de origen animal y que luego pues lo complementan pues que simplemente con alimentos bajos en FODMAPs, ¿no? Ya. O sea, arándanos, frambuesas, y tampoco me metas mucho más porque entonces me sienta mal. Ya. Sí, o sea, a ver, desde luego que es cierto que se ha visto que una dieta más basada en vegetales a nivel es mucho más cardioprotector. Eso sí que es cierto que hay evidencia científica que lo narra. Pero, bueno, yo es cierto, bueno, tampoco me quiero mojar muchísimo. No te tienes por qué O sea, mojar, la estamos verdad. teniendo una conversación. Sí. Yo si Pero- quieres te digo que, por ejemplo, así como dices el efecto cardioprotector, Sí, y es algo que está número uno, o sea, claro, el LDL colesterol es cierto que con dietas ricas en alimentos de fibra, Sí. con un alto contenido en fibra, siempre mejoran mucho más, ¿no? Efectivamente. Pero bueno, hay más elementos que la protección cardioprotectora, ¿no? Hay más, o sea, porque si al Sí, final... no si todo solo es eso, sí. Claro, si nos quedamos solo con un parámetro, estás dejando de lado muchos otros. Pero el Sí. problema de todas estas dietas y estos planes son los extremos. Exacto, el ser estricto con algo, el decir hermético. Sí. Y yo me he dado cuenta que cuanto más hermético eres y menos flexible eres, menos sostenible es y más trastornos de la conducta alimentaria te... Por un lado, ser un extremo. Por otro lado, que seguramente hay una marca detrás de carne. Sí. O en la pirámide se hablaba de que una de las personas que promovía ese tipo de pirámide, que formaba parte del equipo que la propuso, estaba metido en la industria en la industria agrícola en Efectivamente, Estados Unidos. efectivamente. Entonces es como, a ver, O sea, ahí obviamente Conflicto siempre de tienes, interés. claro, Sí, siempre tienes como que y verlo. también apoyaba dietas cetogénicas, tal, Efectivamente. que a lo mejor en algún contexto, y ahí pues, podrás decir tú más sobre eso también, pueden tener sentido, pero por favor, que un profesional te diga que ese es el plan nutricional que debes seguir Que tú y por qué motivos. Efectivamente, sí, porque en cuanto a la keto diet, al final lo que ocurre es que no se puso muy de moda y ahora parece como que vuelve un poquillo, pero no está hecha para todo el mundo. De hecho, o sea, es súper peligroso para una mujer deportista que de repente se haga una keto diet porque, quiero decir, al final
no estás metiendo los hidratos de carbono que necesitas para suplir de energía, para al final que lleves un correcto entrenamiento, incluso a nivel hormonal te puede dar muchos desajustes, desequilibrios y a escala larga, o sea, te puede ser al igual para un contexto, no sé, de un periodo de tiempo como muy reducido, pero no a la larga, decir, no, llevo 3 meses, ahora 6 meses. Y todo un poquito también al hilo del ayuno intermitente, ¿no? Claro, un poquito sí. de la mano, ¿no? ¿Qué opinas sobre eso? A ver, considero que es una buena herramienta para quien lo necesite y yo de hecho, o sea, no sirve para todo el mundo. Yo sí recomiendo un ayuno, que viene siendo unas 12-14 horas, es en cuanto objetivo y finalidad, descanso digestivo. Claro. Es decir, al final es cierto que a día de hoy como que estamos, por lo general la población tendemos a tener mucha hinchazón, que estamos como que nos fermenta todo el triple, entonces que tenemos como incomodidad digestiva, nos pesa todo un poco más. Entonces, ¿qué ocurre? Eso también viene un poco por estar continuamente comiendo, el picoteo excesivo, y no dejas a tu sistema digestivo descansar, porque tú cuando pasan unas 4 horas más o menos se pone en marcha el complejo motor migratorio, que viene siendo como unos camiones de basura que van ahí, entonces van cogiendo ahí todos los tóxicos, todo tal, y lo que hace es que obviamente, pues, bueno, esa limpieza interna. Entonces, ¿qué ocurre? Que si estamos continuamente comiendo, no damos paso a que se active este complejo motor migratorio. Por lo tanto, se acumulan más tóxicos, hay ese sobrecrecimiento bacteriano. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo suelo recomendar el ayuno de 12-14 horas, de decir, oye, pues tu última ingesta va a ser a las 8 y desayunas al día siguiente a las 10 de la mañana. Y hagas una buena primera ingesta, porque no es en plan, rompo el ayuno con un croissant y un colocado. Mentira, no, porque Claro, ahí... No. Porque ahí lo unimos un poco con las personas que utilizan el ayuno como herramienta para bajar de peso. Exacto. Que al final no están comiendo mejor, están comiendo menos porque eliminan una comida. Efectivamente, y ahí volvemos un poco a, puedes estar bajando peso, pero cómo eres metabólicamente, o sea, cómo estás siendo metabólicamente por dentro. Quiero decir, no todo lo superficial ni todo que el número baje significa que todo está ok. Sí. Es que para nada, es que tenemos que derribar, destruir esta mentalidad. Y eso va un poquito de la mano, un poquito de la tasa de metabolismo basal que tenemos cada uno, ¿no? Que al final el problema es, que tú lo podrás explicar mejor, que baja mucho en relación a la población general. Entonces, ¿qué pasa? Es la pescadilla que se muerde la cola. Cada vez somos más sedentarios, cada vez nuestro cuerpo gasta menos, cada vez podemos ingerir menos para estar en mantenimiento. Efectivamente, ahí está. De hecho, yo es que siempre digo, como, imagínate a un ratoncillo en la rueda, así, pues así tiene que estar nuestro metabolismo basal. En plan, como, sí, en plan, que la rueda gire. O sea, pues eso, tanto con el NEAT, que vosotros pues lo explicaréis, de hecho tenéis un vídeo en vuestras redes que habla también sobre el NEAT. Entonces, al final, y es simplemente que haya gasto energético, o sea, vas al súper, coges las bolsas de la compra, subes las escaleras de la oficina en vez de coger el ascensor, es cosillas. A lo mejor hay gente que nos está escuchando y no sabe qué es el NEAT. Sí, el NEAT vosotros lo podéis explicar. El NEAT es el gasto calórico que haces durante el día sin querer, digamos. Es decir, que no es voluntario, no es una actividad física ni una actividad que haces voluntariamente, sino esos pequeños gastos calóricos que añades, pues oye, en vez de subir escaleras, en vez de subir en ascensor, voy en escaleras, en vez de ir al trabajo en coche, voy andando. Esas pequeñas cosas que al final del día suban un montón de calorías y hacen que en vez de necesitar 2000 calorías para simplemente mantenerte en ese peso en el que estás, pues pueda ser 2500. Efectivamente. Siendo por ello tan importante tener masa muscular, ¿no? Efectivamente. Porque el hecho de tener masa muscular lo que hace es elevar ese gasto diario. Exacto, elevar el metabolismo basal, porque al final lo que eso va a conseguir es que tú, estando en reposo, sentado, estés quemando. Entonces, eso es súper importante. Eso que es otra cosa que vemos nosotros mucho aquí. Te llega una persona con obesidad que quiere bajar de peso, le recomiendas hacer ejercicio de fuerza y no entiende nada. Le dice, no, yo necesito quemar, necesito sudar, ¿Cuándo viene el cardio? necesito sudar y quemar. Sí, pero si nos llevamos la poca masa muscular que tienes, si nos las llevamos en ese proceso, pues vamos, tenemos que primero preservar
o intentar aumentar esa masa muscular y después poco a poco ir perdiendo esa grasa corporal. Sí, de hecho con el cardio, con cardio excesivo, se pierde la masa muscular. Es que al final, sin querer simplificarlo todo a números, ¿qué pasa normalmente? ¿Cuántas calorías nos dirías que se pueden consumir en un entrenamiento de trabajo de fuerza? O sea, más o menos, Ana, sin volverse locos. Pero consumir, o sea, que yo haga el plan de que gastes, es decir, tú ¿cuántas imagínate, no vas a puedes gastar 1500 calorías. No, Sí. claro. Bueno, eso también es verdad que no te puedes esconder detrás de entrenado, ya puedo comer lo que quiera. Es que ahí está, porque y tenéis mucha gente al final que tiene trabajos sedentarios. De 9 horas en la oficina, vengo 1 hora a hacer fuerza y yo ya soy deportista. Ya no soy sedentario. Yo ya no soy, eso, y es en eso plan, no funciona así. y yo es algo que intento también trasladar mucho en la consulta, decir, ¿cómo es? O sea, te pasas 9 horas y sobre todo, estás comiendo el tupper sentado delante del ordenador en la oficina, después de haber estado 4 horas sentado y aún te quedan 2 sentados, en plan, no sé, ni un paseo postpandrial ni nada. Entrenas 1 hora, y te vas a tu casa. Y te vas a tu casa al sofá. Ya. Entonces no eres activo. O sea, lo estás mejorando, lo estás haciendo. Desde luego, es mejor eso que nada. Sí. Pero no te confundas. Exacto. En plan, ahí los pasos, el caminar, el ir, si podemos, ahora que empieza también el buen tiempo, que yo entiendo obviamente que bajo la lluvia a nadie le apetece, pero oye, ir andando hasta el trabajo si nos queda medianamente cerca, esas cosillas. Ahí hay una pregunta que nos quedó un poco ahí, que seguro que a mucha gente le surge con el tema de la proteína. Es decir, ¿todo el mundo tiene que tomar batidos de proteína o solo para personas que entrenan? Es decir, ¿por qué tomamos batidos de proteína? A ver, tomamos los batidos para llegar a los requerimientos proteicos. Es decir, esto en cuanto a la suplementación y todo, yo siempre digo, tu dieta, tu plan nutricional, digamos que es como el pastel y la suplementación es la guinda. Entonces es en plan de, oye, no llegamos a los requerimientos proteicos o X de X micronutriente, macronutriente a través de la dieta, vale, nos suplementamos, es una herramienta, pero no es la base de todo. Entonces, obviamente, si eres una persona que vas al McDonald's, que estás sedentario, que no haces nada, pero luego, mi batido de proteína para llegar a los requerimientos. No, cariño, o sea, no, primero aprendemos educación nutricional, intentamos llegar a través de fuentes alimentarias interesantes, que sí que nos proveen esos macro y micronutrientes, y luego, si obviamente eres un deportista que con esa dieta no llega a los requerimientos, ahí sí que te damos el batido de proteínas. Que mucha gente eso no entiende. El hecho Bueno, de que el batido de proteínas, si puedes meter esa proteína solo con la comida real, por decirlo de una manera, pues ya está. pues ya está. Exacto. No te hace falta. Exacto. Pero bueno, también hay contextos nutricionales donde aunque no hagas ejercicio y aunque tu dieta sea más o menos normal, no llegas tampoco a esos requerimientos. Exacto. Claro. Sí. Y ahí vamos un poco a otra pregunta. ¿Crees necesario contabilizar en algún momento, aunque sean periodos cortos, todo lo que comemos para tener una idea general de lo que estás comiendo? ¿O crees que eso es algo secundario? Yo lo veo una herramienta útil al principio, solo en periodos cortos, porque al final, a la larga, se vuelve una obsesión y eso puede ser contraproducente, la verdad. Entonces, yo, por ejemplo, recomiendo que las primeras, 2 semanas, los primeros días, sí que, oye, que lo peses, lo pongas en el plato, le saques una foto al plato y también luego lo vayas guiando a nivel ojo, de decir, oye, pues ya sé que más o menos me tiene que ocupar esto, me tiene que ser esto, pero sácale fotos a la báscula con los alimentos y ya te sirve que estar todo el día pesando, viendo, porque al final siempre digo, no pasa nada que sea más menos 100, más menos 1, ¿sabes? De decir, oye, que... También supongo que cuanto más estrictos somos con el objetivo, menos nos sirve esa calculadora a ojo, o si el objetivo que buscamos es simplemente pues, salud, un mantenimiento, efectivamente, más podemos utilizar el ojo u otras herramientas. Pero Claro. realmente pocos casos hay que tengan que medir todo Claro. a cuentagotas. No. O sea, aquí, En por ejemplo, en población Serión, general, no, no. claro. Yo En creo Serión, que- porque es población general que lo que quiere es salud. Yo creo que lo que ayuda es un poco a quitar esa distorsión que hay de las cantidades. Porque creo que tienes mucha gente que viene y dice, yo como muchísimo. Y después te manda la foto del plato y igual está comiendo muy poco,
Y otra persona, la viceversa, que te dice, yo como muy poco y de repente aparece un plato que son Claro. 300 gramos de pasta en seco. Sí, Exacto. sí, sí. Entonces, Exacto. educar un poco ahí El- creo que es una clave bastante Sí. interesante. Sí, 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 sí. Y todo eso Total. también está un poquito relacionado con lo que comentábamos antes, ¿no? Es decir, me voy a lanzar un triple. Si un entrenamiento de fuerza que hacemos puede ser un gasto calórico de 500 calorías y tú estás ingiriendo un superávit de 1000, sigues palmando 500. Efectivamente, Sí, total. sí. Y los METs son una forma que tenemos como de establecer los niveles de intensidad para el cálculo de las calorías, ¿no? Si no me equivoco, Ana. Sí, 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 sí. ¿Qué tiene que ver con todo esto? Si nosotros hacemos un trabajo de fuerza, aunque le apliquemos mucha intensidad, la duración que tiene esa intensidad es limitado. Sí. Y cuanto más extensos los tiempos de descanso, pues también disminuye ese gasto calórico. Claro, entonces, claro, es por eso que decimos que con el trabajo de fuerza, si lo hacemos bien, tampoco el gasto calórico es muy grande en comparación con, imagínate, con una persona que es ciclista y se va 4 horas de ruta. Obviamente, Eso es que ahí está más que merecido lo de decir, pasta a la noche es malísima, no la puedo Claro, tomar. claro, Hombre, depende del díselo a un contexto. ciclista que viene 4 horas de Depende estar ahí en la mucho del carretera. contexto. Era por establecer dos Claro. casos muy Exacto. opuestos entre sí, Sí. para de esta forma, pues creo que se entiende un poquito mejor lo que Claro, comentábamos por eso, antes, y ¿no? por eso la nutrición es personalizada e individualizada. Claro, porque eso obviamente no es que la pasta a la noche sea mala, no, es que depende del contexto. Totalmente. O sea, sí, sí, sí. sí, Cada sí, uno es un mundo. Y lo que decías, no es lo Efectivamente. mismo una pasta blanca que una pasta integral. Pero obviamente, pero yo igualmente, si a una persona, a un ciclista, antes de que se vaya a la ruta, le doy la pasta blanca antes que la pasta integral, Claro, porque sí. le va a generar una mayor hinchazón y va a ser peor a nivel digestión. Entonces, algo de absorción rápida que te sirva para, como energía durante tu entreno. O ciertas enfermedades intestinales que alimentos ricos en fibra no sean la mejor opción tampoco. Efectivamente. Lo de sí, hay que meter más fibra para el tránsito intestinal, pues al igual, en tu caso específico, con el sobrecrecimiento bacteriano que tienes, es lo que te está haciendo que estés como una Pelotas, sí, persona. más inflamado. Sí, efectivamente. Entonces, ahí es el Ahí vino, contexto. claro, a comentar un poquito la comparativa que se hacía entre esas dietas vegetales y más carnívoras, ¿no? Que es muy difícil, sin establecer un contexto de la persona que acude a consulta, poder decir que para todos los casos va a ser siempre Una mejor. dieta mejor que otra. Claro, efectivamente, sí. Por eso, hombre, ya lo veis que yo siempre en mis consultas estoy ahí dándole a la lengua una hora. Claro, porque pero no hay se que puede dar conocer el contexto. Una respuesta ambigua. Claro. Detrás de una nutrición, sin ser nosotros nutricionistas, entiendo que hay un estudio de la persona muy importante, ¿no? Efectivamente. Al igual que cuando nosotros quizás queremos hacer un entrenamiento personalizado para una persona y buscas unos patrones de movimiento que se ajustan mejor a la misma. Exacto. Efectivamente. Es decir, un ejercicio de por sí no tiene la capacidad de tener connotaciones negativas o De positivas. ser mejor o peor que No, otro. no, Claro. no. Tú, a la hora de escoger ese ejercicio y desarrollarlo con una persona, es cuando ves las implicaciones que conlleva. Y entiendo que la alimentación, Es en este lo caso la mismo. nutrición, es lo mismo. Sí, el otro día te lo decía a ti, decir que me estás haciendo ahí una planificación y tú me decías, ay, es que tengo que mirar qué ejercicio es bueno para esta persona, que no sé qué, y yo hago lo mismo con los alimentos. Claro, sí, sí. Sí. Es muy importante entender Sí. que a cada persona necesita una cosa. Exacto. Que tú veas en Instagram al influencer que te gusta de turno, que le va bien una cosa, no quiere decir que a ti, Total. haciéndolo exactamente tal cual el libro que Total. hacer, te vaya a dar los mismos resultados. Porque lo más seguro es que no. El porcentaje más alto es que no. Que después pueda ser, bueno, pues puede ser, sí, hay un porcentaje sí, pero Por lo más seguro eso es que no. considero que es la cosa buena y mala de compartir, bueno, pues eso, o recetas o tips o cosas de entrenamiento en vuestro caso, que yo muchas veces estoy scrolleando y veo, si empiezas a correr, haz estos 10 ejercicios que son esenciales para ti. Bueno, pues al igual para mí no son esenciales porque tengo pues eso, otras molestias, no lo sé. Pues lo mismo con la alimentación de, si quieres perder grasa, apúntate estos consejos. Mira, de verdad que considero que si eso le sirviera a la población general, habría mucha menos obesidad, sobrepeso sí, de la tal que hay. Sí. Entonces, Menos patologías. efectivamente. Hilando todo esto, ¿cómo crees que es la presión sobre el cuerpo hoy en día? ¿No? Eh, Porque por una parte, por ponértelo un poco más Sí. sencillo el melón, podemos decir que
en el momento actual es difícil encontrar otro, quizás a lo largo de los años, donde el culto al cuerpo tenga la importancia que tiene ahora, pero por otro lado está esa, yo creo que, mala visualización de querer alcanzar objetivos que son imposibles, ¿no? ¿Dónde crees que reside ese término medio? Y si es positivo que hoy en día el culto al cuerpo haya subido. Sí, obviamente, yo considero, lo primero de todo, somos súper duros con nosotros mismos. En plan, yo eso es algo que considero que obviamente, pues siempre podemos estar mejor, la perfección, pero, ir a por la perfección, pero es que eso muchas veces nos genera un desgaste mental, mucho, o sea, que nos genera mucho más perjuicio que beneficio, es a lo que me refiero. Entonces también es un poco el poder, un poco, hombre, el querernos a nosotros mismos y el tratar de tener como metas realistas, lo que decías antes, de sí, tengo este objetivo, pero del objetivo aquí, oye, micrometas que sean realistas, que vayan poco a poco. Que no está mal que utilices un objetivo muy motivarte, difícil para eso motivarte, eso no está mal. Efectivamente. Claro, pero también cada uno tiene que saber un poco sus límites, ¿no? Sí, exacto, y considero que también es muy importante, en caso de que quieras conseguir ese objetivo, que no lo hagas tú solo. Quiero decir que obviamente tengas también un acompañamiento profesional, tanto sea de entrenadores como de nutricionista, porque es que si no, al final no tienes las bases, las herramientas, lo vas a hacer mal. Lo peor es que, por desgracia, en la población, una vez empezamos a bajar de peso, te alaban, te dicen, ¡ay, qué guapo estás! ¡Increíble! No sabes por lo que está pasando esa persona, y al igual lo está haciendo fatal, está dejando de comer y ha empezado a bajar peso porque ha empezado a dejar de comer. Entonces eso a él o a esa persona lo motivas mucho para que siga no comiendo, sí, claro. y siga bajando peso. Y era algo que estaba muy castigado antes, esa hiperdelgadez de modelos y tal, que se dejó un poco ahí en un limbo y que ahora está volviendo en redes sociales. Sí, es lo que os decía antes, al final el verse perfecto, y que obviamente está muy correlacionado a menor porcentaje graso, mayor belleza, puede ser. Sí. Pero es que necesitamos ese porcentaje graso para vivir. Es que también si tú entras en cualquier red social y ves que el 90% de los influencers que sigues tú, pues pesa menos que una camiseta mojada, pues unas tabletas, yo veo unas tabletas, claro, ¿qué vas a perseguir? Sí. Y ahora una cosa más, que ahora ya no solo es que eso sea inalcanzable, sino es que eso ya pasó también por ChatGPT o tal, y todavía rebajaron un 2% menos. Y tienes que compararte al igual. Es que ese influencer lo que hace es que se está yendo a las Maldivas, a su retiro a Bali, a su no sé qué. Pues al igual está teniendo un gasto energético brutal, porque a veces puede entrenar durante 3 horas seguidas, no lo sabemos, y tú con tu condición y tu trabajo de oficina y tu tal, pues al igual no puedes llegar a conseguir ese objetivo, o al igual si lo quieres conseguir no es en 6 meses, al igual es en 2 años con mucho trabajo. ¿Sabes qué pasa también? Que socialmente no entendemos todavía lo difícil que es tener buenos niveles de masa muscular, no masa magra, que son cosas distintas, con un porcentaje graso bajo, ¿no? Porque al final tener el cuerpo en un estado catabólico y mantener niveles buenos de masa muscular requiere de trabajos en tiempo muy largos, ¿no? Si tú vienes de estar haciendo una pauta nutricional con un ligero superávit para ganar masa muscular y no ponerte con un porcentaje muy pasado, y quieres pasar de eso a un porcentaje graso bajo, ese tiempo que estás en déficit tiene que ser un déficit muy sostenido y durante mucho tiempo. ¿Para qué? Para que de esa forma no te cargues esa masa muscular que con tanto esfuerzo has ganado. Con lo cual, el resultado final que vas a ver, que ya va a ser algo, vamos a decir, tirando a delgado, nunca va a ser como lo que ves en redes sociales. Sí, además, en redes sociales, al final, muchas de las fotos están tomadas en el momento que tiene que ser. Sí. No es lo mismo que tú tomes una foto, pues vamos a poner según te levantas, a que te la tomes 20 minutos después de entrenar. Y con las luces en el ángulo perfecto. La edición que es.
Y que a lo mejor subes esas fotos de ese día y ese momento en concreto, lo subes durante todo el mes. Claro. Exacto. Que eso es exacto. otra. Y en el día 31 tú no estás como en la foto No, del día no, 1, no, pero la gente es lo que ve. Sí, sí, yo de hecho el otro día como que había visto un vídeo de una chica que decía en plan no te fíes de lo que ves en redes porque era ella haciéndose el photoshooting, nada más sale del entrenamiento con las luces perfectas, en plan culazo, unas piernas y luego era ella en su casa, se le veía pues eso, las marcas, más la celulitis, las varices, o sea, Lo lo normal, real, claro. lo real, ¿sabes? Y es como, pues gracias por compartirlo, ojalá en plan todo el mundo lo pudiera compartir y ver, porque quiero decir, es que esta es la realidad. Luego Sí. tú vas en el bus, volviendo del trabajo, cansado de la vida, tal, te ves eso y es que te frustra y dices Sí. tú, ¿Cómo no te va a frustrar? nunca Claro. voy a conseguir eso. Tío, por eso considero que muchas veces las redes sociales son tan malas, porque al final nos genera frustración. Creo Sí. que fuera Henry Cavill, creo, cuando hiciera de Superman, que subía las fotos de antes de grabar las escenas y que el tío estaba literalmente bombeando antes de cada escena. Claro. Tenía Hostia. pues mancuernas, bandas elásticas y de todo para salir el doble de grande de lo que o sea, que es grande el tío, pero Sí, salía sí, el doble sí. de grande solo porque entre escena y escena pues Claro, le daba un bombeo de la leche. Fíjate en el live action de One Piece, el También. actor que hace de Sanji, que es español, canario, Sí, sí. lo que comentaba, una desnutrición terrible, sin tocar agua, sin comer y matándose a entrenar para salir con ese porcentaje y salgan, esa sí. condición. Y 4 Es que- venas que se vean. Total, total. Sí, sí. Es Es que que- al final no es diferente de un culturista No, que no. sale a competir, quiero decir, guardando las distancias, pero es lo mismo. Quieres salir en un momento determinado así pum. y es una circunstancia muy puntual. Exacto. No puedes apuntar a estar tú así 12 meses al año. Efectivamente, es es que es que nos basamos de una foto, o sea, de decir, de que vemos algo y no tenemos en cuenta el contexto, todo lo que alrededor, o sea, eso, pues lo que dices tú de la película, eso, lo que tú has visto es de que, pues, hay como cierto manipulación, Es el digamos. momento, claro, sí, sí. Exacto, Buscar el pero momento. tú en tu cabeza, cuando vuelves del trabajo, piensas que esa persona es así todos los días. Y Entonces está tú en te, ese momento tú te 24 frustras horas. diciendo, no Sí. soy ni un 1% o me encantaría ser así. Por eso considero que muchas de las frustraciones y malas expectativas son las redes sociales y el nosotros pensar cómo es esa persona. Y O sea- volviendo un poco también a lo de la hiperdelgadez, hay desde unos años hacia aquí que estamos intentando promover pues, que la masa muscular es casi un órgano más, Sí, sí. que estás cultivando para cuando seas mayor seguir teniendo autonomía, que porque sí o sí la vas a ir perdiendo poco a poco, pero si empiezas aquí, pues cuando llegues a los 90 años vas a perder menos que si empezamos en el medio, ¿no? 100%. Claro, y por otro lado, deshaciendo ese trabajo, estamos promoviendo otra vez esos cuerpos hiperdelgados. Y que cuesta muchísimo ganarla, Exacto. porque no simplemente por subir de peso, que era lo que decíamos antes, estamos ganando masa muscular. Es si quieres explicar la diferencia entre masa magra, ¿no? y masa muscular, para que se entienda también que son Sí, o conceptos sea, al final interesantes. la masa magra viene siendo los órganos, el líquido extracelular e intracelular. Pues a ver, bueno, la masa ósea es cierto que es otro compartimento, pero bueno, que al final es todo aquello que no es ni grasa, ni músculo, ni hueso. Sí. En plan, entonces, o sea, quiero decir, es nuestro corazón, nuestras heces. Quiero decir, porque muchas veces, Claro. o sea, yo le Sí, digo sí. a alguien, oye, pues al igual no has ido al baño y son 500 gramos de heces. O sea, que muchas veces Sí, tú sí. ahí plantas ahí y. Si eres de Bilbao, 1,5 kilos. Pero, hombre, claro, es que los del País Vasco ya me atascan el váter. O sea, Euskadi, habla con propiedad. perdón, sí, Me sí, cago en Euskadi, Rosé. Euskadi. Y que- Euskal Herria. Askatuta. Oso hondo. Y que mucha gente ya simplemente se equivoca con el tema de la hidratación y los depósitos de glucógeno. Sí, o- Vienes de un periodo que no te has cuidado, nada, que no estabas entrenando, tal, de repente empiezas a beber como Dios manda, empiezas a comer y a entrenar, tus depósitos están así y dices, en una semana he ganado 3 kilos de músculo. Exacto. No, Ya, no, por eso. chuculú. Sales el Total. sábado, deshidratas, ahí vas. Y ahí va, sí. Total, hombre, y las mujeres, la menstruación, o sea, todo lo que viene siendo alrededor de... Sí, sí. Es por eso que siempre se gana menos masa muscular de lo que creemos. Siempre. Siempre. Sí, no, que, y lo que decíais, que la masa muscular es que es dificilísima
o sea, de potenciar, de ganar, y que una vez se tiene, intentar preservarla. ¿Qué pasa? Que si hacemos déficits muy agresivos, que es lo que piensa la gente, decir, pues no como, con el déficit agresivo te llevas la masa muscular también. Totalmente. La pierdes, porque obviamente necesita ese gasto, o sea, esa ingesta energética para mantenerse. Claro, es por eso que es tan complicado, porque tú para ganar masa muscular necesitas estar con una dieta ligeramente hipercalórica, muy sostenida en el tiempo, Sí, para estar con ese estado hormonal que es más proclive a la ganancia de masa muscular. Porque si te pasas con una dieta demasiado hipercalórica, lo que vas a hacer es ponerte redondo. Exacto. Y eso no es positivo tampoco. Exacto, pero Y ahí enlazamos con otro tema complicado. ¿Dónde pones la línea entre aceptarse a ti mismo y con un porcentaje de grasa, digamos, moderado o alto, y suavizar el discurso y decir que es exactamente, rollo, esconderte detrás de eso para estar de cualquier manera? A ver, obviamente hay a día de hoy un montón de estudios científicamente que avalan, obviamente un porcentaje de grasa alto es contraproducente en cuanto nivel hormonal, en cuanto lo que hablamos, grasa visceral que compromete la función de los órganos, resistencia a la insulina, mayor riesgo de diabetes. Por lo tanto, no moverte, tener un estilo de vida sedentario y comer de manera, pues eso, decir, pues me doy. O sea, a ver, no sé cómo. Mira, para mí un capricho es un pedazo poke. Te he hecho Para mí eso es un capricho, pero claro. No te preocupes, yo te he hecho un capote. Quiere decir. Yo creo que en relación a lo que preguntaba Alex, hay escalas en las que se hacen unas recomendaciones genéricas, ¿no? Si tú entras dentro de una escala que hay una horquilla, siempre y cuando entres dentro de más o menos la horquilla, vamos a poner el caso de hombres, ¿no? Sabemos que en el caso de los hombres, pasar de un porcentaje, quizás de un 20% de masa grasa, pues no es saludable. Entonces, si estás un poquito por debajo del 20, no te rayes, disfruta de la vida. Ya está. Ahí estamos. Sí. Y creo que es algo razonable eso, decir, tienes que obsesionarte con estar en un porcentaje inferior a un 15, a un 10, no. Es que no estás en ningún equipo de fútbol Claro. que tengas Sabes ahí una que cláusula. a partir del 20 ya estás empezando a ser algo peligroso. Y Exacto. una cosa que creo que hay que puntualizar aquí, estamos hablando de hombres. En mujeres ese porcentaje cambia muchísimo. Obviamente aumenta mucho más porque nosotros necesitamos, o sea, al final somos personas fértiles que obviamente en el momento en el que nosotras queramos, pues eso, tener hijos o estar embarazados, nosotros necesitamos ese porcentaje graso para llevar un mejor embarazo. Por lo tanto, obviamente, ese porcentaje graso va a estar aumentado en comparación a hombres. No se puede. Pero por eso es otra escala. Exacto. Ya Por eso estás son dos parámetros. Y yo cogería el mismo criterio, es decir, ¿cuál es el por arriba hasta donde es saludable? Si estoy un poquito por abajo, no me vuelvo loca. Claro. Ya está, es correcto. Sí, estar dentro del rango saludable. Yo es que siempre digo, oye, mira, pues estás aquí, o sea, estás dentro del rango saludable, está genial. Oye, a ver, obviamente, tú quieres llegar a un porcentaje menor, bueno, es un servicio, me estás pagando, yo te lo voy a dar, que para eso vienes aquí, pero quiero que sepas que, oye, el rango de mejora es mucho más mínimo, puede costar un poco más. Claro, sí, es así. Totalmente. Bueno, y ahora, hablando un poco más de los planes nutricionales y de tu trabajo, ¿qué responsabilidad crees que tiene la persona y qué porcentaje tiene el plan nutricional? Pues a ver, yo siempre digo que al final, cuando vienen, yo como nutricionista lo que doy es como un mapa. No lo piensan así, te doy el mapa y con tus señales, tu stop, tu ceda, lo que quieras. Y yo te lo doy, pero eres tú quien tienes que conducir. El mapa del tesoro de Longueira. Con las gallinas, ahí avanzando. No he dicho nada. Entonces, claro, o sea, tú eres quien tienes que conducir, poner primera, segunda, tercera y vamos, ir a cuando quieras. Pero ¿qué pasa? Entonces, yo, obviamente vienen, les doy la educación nutricional, les doy los materiales, pero obviamente mi responsabilidad o mi trabajo termina cuando yo te lo doy todo y quien tiene que poner plan de acción y práctica eres tú.
Exacto. Y eso, siendo también honesto, pues oye, ¿qué estás haciendo? Y a mí me gusta mucho eso, debilidades, fortalezas, que yo no lo hago al igual perfecto como profesional, no se ha adaptado tanto a ti respecto a tu rutina. Pues ya está, en plan, cambiamos, Claro, lo es que miramos. al final es un proceso, ¿no? Exacto. Seguro que no es tan adaptado el primer menú como el quinto. Quiero decir, es un Efectivamente. proceso, cuanto más conoces a la persona, supongo que afinaremos Efectivamente. más el... Sí, que yo muchas veces en plan sudores fríos, de cuando me dicen, no, bueno, es que tengo estos tonos tal, y yo digo, ay, me cago en la leche, ¿sabes? O sea, obviamente, pues cada día, que no es una semana igual de... Es muy difícil, por ejemplo, el trabajo de un oficinista con un trabajo de un enfermero que está Sí. a turnos cambiantes, pues yo ahí Es sudo frío. Lo que decimos siempre, hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos. Exacto. Sí, No hay sí, más, sí. exacto. Sí. ¿Y hasta qué punto también es importante o qué porcentaje crees que representa el acompañamiento? Es decir, ya no el plan nutricional en sí, sino el acompañamiento tanto psicológico como Ah, ese globo en general. hace mucho, y yo de hecho, hombre, como profesional me gusta mucho pues eso, el tener el contacto con las personas. De hecho, una de las cosas súper positivas de estar aquí es que no los veo solo en la consulta, sino que los veo cuando entran a entrenar, cuando se van, ¿sabes? También chateo con ellos por eso vía WhatsApp para que me envíen fotos de los platos. A mí también pues me quedo mucho más tranquila. Que al igual, bueno, pues esto dentro de 5 años al igual te digo, desinstale WhatsApp. ¿Sabes? Ya no lo utilizo, ¿sabes? Pero bueno, no, en general me gusta mucho el acompañamiento y considero que eso puede estar bastante en la diferencia de la motivación o de la adherencia de la persona. También tener una persona detrás tuya que te está metiendo un pelín de presión para que digas Sí. tengo que cumplir, porque si no, pues Exacto, lo va a ver. exacto. También Sí, ayuda, por lo sí, menos al sí, principio. Sí, por eso. O sea, y que digo que al igual que a mí se me pasa, pero que me puedes hablar y cualquier cosa, que cada día, bueno, gracias al cielo, la lista se me va alargando, pero ya llega un punto que digo, ay, yo hay veces que me levanto y digo, no le hablé a esta persona, ¿qué tal irá? ¿Sabes? No, pero también es imposible poder hablar con tantos clientes todos los días. Sí. Eso también Pero nos pasa a nosotros. Sí. Sí, a ver, vosotros al final eso tenéis como una rutina más semanal, donde vais bien. Sí, los tal. vemos más a menudo. Sí, Sí. No, hay gente con la que pasamos más horas que en casa. Sí. Sí. Eso Claro, está. si nos extrapolamos a los online. Sí, que- Ya, claro, Esa que es muchas sí, veces sí. te preguntas en plan, ¿qué tal irá? Yo a veces que estoy cenando y digo, ¿qué tal están cenando? Mis chicos, ¿cómo están cenando? ¿Cómo? Están dando vueltas al plato. Una hoja de lechuga así en medio del plato moviéndola de sitio. Fuck, total. Pero bueno, yo creo que podemos decir en general que desde que empezaste ahora, el nivel de éxito que has tenido ha sido terrible, Ana. Eso es como para darte las Ay, gracias. La congratulations. enhorabuena, sí. Porque, jolín, fíjate, nosotros ya creo que todos contábamos con que te iba a ir bien, pero yo creo que tu implicación y tu buen hacer ha sido un factor súper determinante para estar como estás ahora, ¿no? También con todo el esfuerzo que te ha costado y, oye, que no es fácil embarcarse en un proyecto tú sola no y es fácil. coger un machete y Qué andar bonito desbrozando. es ser autónomo. Que total, romantizando. Romantizando, sí. Total, no, pero gracias, sí. O sea, y yo estoy, vamos, súper contenta por la oportunidad, o sea, y súper agradecida, siempre os lo digo, o sea, a todo el mundo le digo, no, yo vine a entrenar aquí, ahí tan pichi, y me capturaron, nos capturamos a la De vez. hecho, Bueno, fue pero casualidad porque Sí, fue un entreno en la solo. clase en la que hablamos del tema, bueno, yo ya te conocía de antes, sabía qué nutricionista eras, pero fue casualidad porque estabais apuntados 5 y faltaron 4. Literalmente. O sea, que estaban yo- 5 apuntados, faltaron 4 y fue un entrenamiento personal como quien Sí, dice. literal, que yo me acuerdo que entré y, claro, no tenía mucha confianza y yo dije, jo, Jesús, Sí, de me hecho- vas a entrar solo a mí, en plan, dije, ay, qué vergüenza, hasta te dije, qué vergüenza, me voy, ¿sabes? De hecho, te dije, En plan, me voy. De hecho, me acuerdo que te dije, vamos a esperar 5 minutos porque hay otras 4 personas apuntadas y dije, va, aquí no va a venir ni nadie más. ¿sabes? Sí, y empezamos ahí a hablar de la vida y nada. O Bueno, sea, a veces se hace match así, sin más, y es como lo más chulo, ¿no? Pues Sí. imagínate ir encontrándote con personas por el camino con inquietudes similares Total. y entre todos intentar hacer un equipo lo más heterogéneo posible, total, ¿no? hombre, Claro, sí. y que casamos bien, chicos. Sí, Sí, hombre, por eso supuesto. al final lo que suele decir, las oportunidades puede ser suerte que aparezcan, lo que ya no es suerte es que tú la aproveches
Exacto. Y la explotes después. Es lo que hiciste tú. Ni puedes esperar a que todas las oportunidades vengan a por ti. Claro, o sea, Ah, yo decía, claro. al final lo importante es timing. eso, que tú, dentro de la suerte que es, tú cojas y digas, vale, pues ahora ya es cuestión mía o nuestra, Sí. en este caso nuestra, de que tú estés cómoda y de que No, y hagas de el yo trabajo. hacerlo bien, que al final son vuestros Exactamente. clientes. Y, Claro, los datos están. y valor tuyo de conseguir después engancharlos también, porque Claro, es lo más complicado. Lo más complicado, sí, o sea, lo estoy intentando, es cierto que obviamente a cuanto más volumen de trabajo, más a veces cosillas se te pueden ir y eso es lo que ahora mismo estoy intentando yo gestionar, de decir, vale, me paro y hago bien lo que tengo y lo prefiero, porque es que si no, o sea, si no los cuido bien, entonces no van a estar contentos. La avaricia rompe el saco. No. Es que mucho abarca. Entonces, por eso, Exactamente. poco aprieta. Entonces, ya, o sea, sí, yo, vamos, encantada, feliz y nada, muy bien todo. Bueno, chicos, Nosotros también. bueno, pues yo creo que hasta aquí ha estado... Iba a decir con esto y un bizcocho, pero después Sin del bizcocho. maltitol, Sin bizcocho. Bizcocho proteico. con esto y unos anacardos. Eso Pues sí, sí. Iba a traer un banana bread, chicos, pero Pues es que estoy Está muchas perfecto. No, lo iba a traer y de verdad, Hay cae que la semana favorecer que el viene. ayuno. ¿Lo has dicho antes? Hay que favorecer al ayuno. Ay, pero es que ayer la vida del autónomo. Yo voy que- ahora al dentista, yo voy a hacer ayuno, ayuno obligado. Espero que hayas comido. Algo desayuné, sí. Sí, no. Hombre precavido vale por dos. efectivamente. Pues sí, pues nada. Pues listo. Pues listo, otro episodio más y esperemos que os guste. Gracias. Hasta luego. Chao.